Palabra en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén. Segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Unidos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿No los escuché? Ustedes de nuevo el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Pueden sentarse. Hay personas que no miden las consecuencias del pecado. Hay personas que creen poder ocultar una doble vida moral. Hay personas que están tan acostumbradas a una doble vida que aunque se grite, se hable contra el pecado, aunque se digan las cosas como son a la luz de la Biblia, parece que traen vaselina en todo el cuerpo. Parece que traen los oídos retacados, llenos de vaselina, que así como está entrando, se va de paso y no causa ningún efecto. Hay personas, como dice el apóstol Pablo, que ya tienen cauterizada la conciencia. Yo quiero que hagamos un análisis para que nos demos cuenta que la persona que oculta un pecado, la persona que piensa que su pecado ya fue perdonado, la persona que piensa que no va a pasar nada si no lo habla, si no lo confiesa, y que todo va a salir bien, y que los profetas no se lo han dicho, que no hay revelación y que Dios está por ahí negociando algo. La persona que piensa eso, quiero que preste atención a la palabra que Dios me dio en esta noche. No se puede ir al cielo cuando en el corazón se anida, se esconde un pecado. No se puede pensar que agradas a Dios cuando en el corazón y en tu pensamiento sigues alimentando la concupiscencia de la carne. No se puede. Al menos que a ti te guste que en la misma cacerola que guisaron el mole, te preparen un chile con huevo, sin lavar, y después de eso, con lo poquito que sobró, ahora te preparen unos chilaquiles. Y después con los poquitos chilaquiles que sobraron y lo poquito del aporreado, lo poquito del chile con huevo y lo poquito del mole, después te preparen un tapado de olla. Si a ti te gusta comer así, entonces tienes razón para pensar que no pasa nada si callas y guardas eso. Cristo vive, aleluya. Quiero que analicemos la vida de un hombre que bíblicamente fue el hombre que más mató por amor a las mujeres. No sé si habías analizado eso de la vida de David. ¿Cuántos hombres mató David por amor a las mujeres? Haz una suma, un cálculo. Haz matemáticas, recuerda porciones bíblicas. Quiero que comprendas algo. Y yo quiero que también comprendas el por qué hay muchos problemas en las casas de las familias. Familias que vienen a la iglesia, familias que vienen a orar, vienen a cantar, vienen a servir a Dios, es más, hay familias que son parte del liderazgo, pero no hay autoridad en su casa para reprender pecado. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué crees que pedí a Dios que su Espíritu Santo trabajara? Porque es necesario que esta palabra quede en el corazón. Guardar, ocultar o evadir un pecado puede traer consecuencias graves a nuestra vida, y no tan solo a nuestra vida, sino también a nuestra familia, porque empezamos a vivir y actuar en comportamientos que no son correctos a la luz de la Biblia, y esos comportamientos los transmitimos a nuestros hijos. Amén.
Y nuestros hijos empiezan a aprender a vivir, a pensar, a hablar, a justificarse, sin saber que eso lo aprendieron porque su padre, su madre o algún familiar, algún siervo de Dios, alguna persona que fue ejemplo, está viviendo un pecado oculto. Me dice una muchacha en una iglesia: pastor, dígame cómo puedo hablar con mi suegro que mi marido, su hijo, está mal y todavía lo sube a tocar. A mí me duele verlo tocar cuando acaba de llegar borracho, se acaba de tomar por ahí unas pastillas que le han recomendado y se espera un rato, se echa un baño y sube a tocar porque el pastor le dice que suba. Le dije, una de dos: o te da miedo enfrentar la realidad, o también tienes un pecado. Pasó el tiempo y me dijo: ya le dije a mi suegro, pero mi suegro le dice que no hay problema, que mientras nadie lo sepa, él puede seguir tocando. Yo llegué a esa iglesia meses después y me di cuenta que ese muchacho seguía tocando en la iglesia. Me vuelve a decir la hermana: ¿cómo le hago para decirle que no lo haga? Le dije: aquí hay una de dos: si tu suegro lo sigue dejando tocar, él también está en pecado. ¿Sabe usted algo de mi suegro? Le dije: no, pero la única forma de una persona que no pueda reprender pecado es porque también trae un pecado. Cristo vive, aleluya. Te lo voy a repetir: la única forma que no puedas reprender pecado es porque traes un pecado. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Cristo reina. Cuando hay un pecado oculto, la familia se descompone. Cuando hay un pecado oculto, hay desenfreno. Y vamos a empezar a analizar la vida de David. Por eso quiero que prestes atención. Imagínate el versículo 2. Quiero que vuelvas a leerlo. Préstale atención. Imagínate la escena. ¿Dónde está David? Está en su balcón. ¿Qué está haciendo David? No está haciendo nada, está descansando. Era tiempo de guerra, él debería estar en la guerra. ¿Qué está haciendo David? ¿Está perdiendo el tiempo? No, está tratando de ocupar el tiempo en algo que no tiene sentido. En ese momento, cuando él no lo espera, se encuentra con una mujer que merece respeto. Pregunto: ¿David respetó a esa mujer? No. No. Vamos a abrir un poquito el panorama emocional, el panorama psicológico de David. Antes de entrar a esta parte, quiero mencionar algo: el pecado. Pecado es la acción más desagradable delante de Dios que nos gusta hacer. Presta atención. Es la acción desagradable delante de Dios que nos gusta hacer y que conscientemente practicamos, a pesar de que nuestra mente nos está dictando el que es prohibido y no está bien delante de Dios. Por lo tanto, cuando aceptamos ese pensamiento, lo hacemos a un lado, dejamos que el pecado comience a destruir y a deformar nuestra manera de pensar. Y nuestra estructura de pensamiento empieza a falsear como pie con piedra en el zapato. Cristo vive, aleluya. De tal manera que la mentalidad cambia, el pensamiento cambia, y cuando cambia el pensamiento empezamos a tratar de justificar acciones que no están bien delante de Dios. Te pregunto: ¿alguien de ustedes conoce sus límites? ¿Alguien de ustedes sabe hasta dónde está el límite donde puede decirle que todavía no hay pecado? Hay personas que no han pecado porque no conocen sus límites. Hay personas que no comprenden hasta dónde está su capacidad porque no ha venido una oferta del diablo. Estaba dando una clase al grupo de pastores en la maestría y estaba tocando un tema justamente sobre el comportamiento de la mente. Un tema de psicología en relación en cómo la mente llega a aceptar y a vivir con un pecado oculto. Y justamente le estaba diciendo a los pastores: hay muchos de ustedes que no conocen los límites, y si el diablo llegara a ofertarles una oferta de pecado, van a caer. Y lo peor del caso es que no tienen la confianza de llegar a la mujer y decirle a la mujer: mira, acabo de tener una oferta de pecado y doy gracias a Dios que salí victorioso.
No hay libertad. Veo que un pastor se agacha, se inclina, levanta la mano y me pide la palabra y me dice: pastor, yo viví esa experiencia y me di cuenta que es verdad. Muchos pastores no sabemos nuestros límites y no estamos seguros cuando el diablo nos oferta un pecado. Yo estaba haciendo un trabajo en una casa y me dice la señora: don, le vamos a dejar las llaves de la casa, vamos a ir a comprar en lo que usted termina, vamos a ir a comprar y regresamos. ¿Cómo a qué horas va a terminar? Dice el hermano: vamos a terminar como a las 5 de la tarde. No, ya para las 3 estamos aquí, lo queremos invitar a comer. Sabemos que usted es cristiano y con toda confianza le vamos a dejar la casa. El hermano y su trabajador se quedan tranquilos. Comenzó a trabajar, siguió trabajando, se fueron, cerraron la casa, le echaron llave y le dice el hermano a su trabajador: oye, me hace falta esta pieza, vete a comprarla. El chalán se fue, se queda solo el hermano, tranquilo, él sigue trabajando. Pero en ese lapso que él estaba trabajando solo, sale una mujer, no sabe de dónde, no sabe dónde estaba, y le dice: estaba esperando quedarme sola contigo porque quiero hablar contigo. Y esta mujer estaba justamente en la habitación a donde el pastor iba a continuar trabajando. Dice: quiero que vengas a la habitación. Y esta mujer la empezó a guiar a la habitación. El hermano, pensando que se trataba del trabajo, del detalle que iba a hacer, dice: sí, lo vamos a hacer más al rato. No, ven ahorita, quiero aprovechar ahorita. Y ahí va el hermano, inocentemente llega a la habitación para ver el desperfecto donde iba a trabajar. Y cuando llega al cuarto, la mujer se descara y no empezó con palabras oscuras, distintas. No, fue clara en su palabra y le dijo para qué lo quería. Dice: hermano, soy sincero, empecé a ser seducido y me di cuenta que aunque mi mente me decía: está mal, no lo hagas, mi carne lo deseaba. Y el hermano empezó a llorar. Y ahí con lágrimas dijo: doy gracias a Dios que empecé a orar y le dije a Dios: si tú no me salvas, si tú no pones la solución, mi carne me va a ganar. Y soy sincero, dijo el pastor, soy siervo de Dios y he predicado contra el pecado, pero no había vivido la oportunidad de pecar. Estaba temblando. Yo le decía a Dios: mándame al chalán o mándame a quien sea, o sácame de aquí, aunque no me paguen. Tocaron la puerta. Llegan los patrones, los dueños de la casa, y le dicen: señor, nos regresamos, porque algo nos decía que usted estaba en peligro. El hermano solamente llegó a donde estaba trabajando en la planta alta, se hincó a llorar y le dijo: señor, te prometo que ahorita mismo me voy y voy a decir que no puedo trabajar más. Cuando el chalán llegó, ya el hermano tenía todo en carro, listo para irse, había negociado ya lo que había hecho. Y el pastor se dio cuenta de que el ser humano puede creer en Dios, pero mientras no conozca sus límites, muchas veces está ante la oferta de Satanás y lo puede hacer, y lo que la mente te va a llevar a pensar es que no te preocupes, vamos a negociar esto con Dios. Te pregunto, ¿con qué carácter moral David podía corregir a sus hijos? No tenía calidad moral. No hay calidad moral. Cuando el pensamiento empieza a tratar a justificar y empieza a cuadrar pecados, empieza a esconder pecados y empieza a ordenar pecados para que la gente no los note a través de todo. Es más, hay mujeres que se empiezan a pintar, y lo digo sinceramente, ni pintar saben, ni pintarse saben. Cristo reina, aleluya. Cuando aprendí a interpretar las expresiones faciales y aprendí a interpretar en mi profesión, cuando las mujeres combinan los colores para pintarse, la mujer expresa si es una mujer aventurera o es una mujer decente. Y el hombre tiene que saber que cuando hay una mujer que en su rostro expresa aventura, el hombre tiene que clamar a Cristo. Quien sea,
tiene que abrazarse de la cruz de Cristo. Porque el código que expresa la mujer con sus pinturas es de seducción. David estaba en una lucha frente a esa mujer. Hasta ahí no había pecado. ¿Qué le costaba simplemente cerrar los ojos, meterse y cerrar la cortina y volver a orar al Padre como sabía orar al Padre? Pero ¿qué crees que hizo David? Ya conoce la historia. ¿Por qué David llegó hasta hacer todo eso? Es porque en su pensamiento había aceptado una conducta inapropiada en su forma de ser. Hay consecuencias de ese tipo de pensamiento. Hay consecuencias fatales, no tan solo en tus hijos, sino en tus nietos. Por eso es que hay muchos nietos que abusan y se burlan de los abuelos. No hay respeto a los padres, no hay respeto a la familia, no hay respeto por ningún lado. ¿Por qué? Porque la conducta de una persona que está viviendo en pecado no es la apropiada y no puede exigir respeto en la casa. Me habla una mujer de otro estado y me dice: necesito de su ayuda profesional. Tengo problemas con mi marido está exigiéndole a mi hijo. Hay un conflicto muy grande entre mi marido y mi hijo. Cuando empiezo a preguntarle, a conocer más el panorama, me doy cuenta de que hay un pecado oculto en el hombre. Y le dije: mientras su marido siga ocultando el pecado, no tiene autoridad. Y está tratando de desquitarse con su hijo. Mira, el hombre que abraza, el hombre que cree, la mujer que abraza, la mujer que cree que no pasa nada y que puede negociarlo en secreto y no cambia su acción y vuelve y vuelve y vuelve, va camino al infierno. Aunque ore, aunque ayune, aunque profetice, aunque predique, aunque dé clases, no importa. Dijo Jesús claro: hay muchos que le van a decir: en tu nombre hice milagros, hablé en lenguas, eché fuera demonios, pero de nada te sirve tener un pecado oculto. Está en juego tu salvación, está en juego tu familia. David estaba tan acostumbrado a esa doble vida. Y vayamos a analizar un poquito la conducta de sus hijos. Capítulo 11, por favor. Dice que David, al caer la tarde, se levantó para observar ahí. Fíjate bien, versículo 3. Dice que David mandó a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella mujer se llamaba Betsabé, era hija de Eliam. ¿Mujer de quién? De Urías. A ver, la intención de preguntar, ¿por qué? Porque estaba interesado en ella. Porque ya había La concupiscencia. Yo te pregunto, ¿acaso tú has detectado esos intereses? ¿Has detectado esos intereses? Porque si has detectado esos intereses, entonces el Espíritu de Dios te ha visitado, pero le has dicho: calla, que quiero hacer lo que mi carne quiere. ¿Me estoy explicando? Le has dicho a la voz del Espíritu de Dios: calla, porque quiero tener una aventura, quiero saber qué se siente. Y vas camino al infierno. Siguiente versículo dice, versículo 4: y envió David mensajeros. ¿Para qué? Para traerla. Hubo un plan. Este hombre en su mente diseñó, planificó, preparó todo para pecar. ¿Hasta dónde llega la mente de una persona? Y lo voy a decir. Un hombre que está seduciendo a una mujer, este hombre es capaz de esperar años para que la mujer caiga. De igual manera, cuando hay una mujer que quiere seducir al hombre, puede esperar años para que el hombre caiga. Porque cuando la mente logra planificar,
la mente no mide el tiempo. ¿Me estás comprendiendo? Me ha tocado atender asuntos de personas de 60 años que cayeron en pecado, tuvieron una infidelidad con el compañero de la escuela, de secundaria, pero se quedaron con la ilusión, con la fantasía, con la aventura en su mente. Y cuando se dio la oportunidad a los 60 tuvieron esa infidelidad. Ya no eran los mismos cuerpos, ya no era la misma condición física, pero el pecado ahí estaba. Hasta ahí David no había consumado pecado. Pero yo no quiero que nos enfrasquemos por un rato en el pecado de David con Betsabé. Yo quiero que nos metamos un poquito a analizar hasta dónde afecta la mentalidad de David. Ahora sí, acompáñame a otra cita, por favor. Capítulo 13. ¿En qué capítulo está lo de David y Betsabé? 11. 2 capítulos después, fíjate lo que pasa. Empiezan sus hijos a ver una situación. ¿Cuál es el pecado, maestro Gabriel? El capítulo 13, ¿cuál es el pecado? El pecado de incesto entre sus hijos. ¿Cómo es posible que los hijos de David, el hombre más querido por Dios, el hombre más amado por Israel, están pecando? Hay una verdad, es que había un padre que no tenía autoridad moral, porque tenía un pecado, una mentalidad desgastada, una mentalidad torcida, una mentalidad equivocada. ¿Comprendes? David no pudo detectar eso. ¿Sabes por qué? Porque él también sabía disfrutar el pecado. Hasta entonces David no había sido un hombre con un arrepentimiento genuino. Hasta entonces David no había clamado por un perdón sincero delante de Dios. Mientras tú sigas con una hipocresía de una confesión que no es verdadera y no estás sacando tu pecado, has confesado pero no sacas el amor al pecado, tarde o temprano vivirás las consecuencias. Cristo vive, aleluya. Podrás confesarlo, pero si sigues amando el pecado, de nada sirve que lo confieses. ¿Por qué crees que dice la Escritura que el que es inmundo practique más la inmundicia? Porque el que es inmundo ahorita te dice: pastor, hermano, fíjate que cayó en pecado, ora por mí. Oras por él, pero a la vuelta de la esquina: ay, es que mi carne es débil, es que me siento tentado, es que el diablo me tienta. No, a todos nos tienta. Te pregunto, sinceramente, ¿acaso el diablo no ocupa nuestra naturaleza para tentarnos y hacernos caer? No busca lo que más nos gusta. Es lo mismo que pasa en todos. Pero cuando una mentalidad ya está torcida, una mentalidad ya está como los hierros resoldados, ya no soportan la misma carga. Cristo vive, aleluya. Una vez fui con el moflero y le dije: oye, lo que reparaste se volvió a abrir, se sigue escuchando. Y ahí va el moflero, dice: oiga, pues sí se ve a la altura donde le soldé, vamos a subir el carro a la rampa. Lo subimos. Dice: no, ¿qué cree? La soldadura que puse está bien, pero se abrió a un lado. Le dije: ¿cómo es eso? Dice: es que se destempla la lámina, el tubo, y aunque le soldé, de a un lado queda frágil. Hay que ponerle otro soporte porque el que tiene no aguanta bien. Y dije: así hay muchas personas que han tratado de reparar su mente, pero no vienen de la manera correcta, en el lugar correcto con Cristo. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. Quiero volver a esto porque quiero que sigamos analizando. La historia del capítulo 13 es la historia de los pecados de sus hijos de David. La Biblia nos dice que Amón estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, y preparó también su hermano de esta muchacha. Todo, planificó todo con un amigo para que su hermana estuviera solas con él y él pudiera
satisfacer su lujuria. Dice la Biblia que el amor de este hombre se acabó, que terminó odiándola más de lo que la amaba. ¿Sabes por qué hay muchos jóvenes que no quieren de Dios? ¿Sabes por qué hay muchos nietos que no quieren de Dios? Porque entre la familia hay una persona que no tiene una vida íntegra que se pueda reflejar el temor de Dios. Cuando la mente empieza cuando la mente acepta una conducta inmoral, inapropiada a la luz de la Biblia, empieza a permitir conductas dentro de su casa que no son correctas. Cuando la mente empieza a aceptar conductas que no están bien, empieza a permitir conductas dentro de la casa que no son de honra para el nombre de Dios. Aleluya. Si yo tuviera la autoridad y la autorización de algunas familias con las que me he encontrado cuando he entrado a terapia y pudiera escribir sus historias, yo creo que algunos se quedarían sorprendidos de lo aberrante que algunas familias viven, de lo torcido de la conducta de algunas familias en la familia, en lo interno. La Biblia nos dice en el capítulo 13 que este hombre hizo lo mismo que David planificó, organizó, preparó hasta consumar su pecado. Amén. Podrás decir, ay hermano, es que mis hijos heredaron de su mamá. O viceversa, la mujer podrá decir, ay hermano, es que mis hijos heredaron de su papá. Mira, la Biblia dice que todos somos pecadores. Cristo vive, aleluya. ¿Qué huele? Te voy a repetir esto. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero una cosa es que seamos clasificados como pecadores y otra cosa es que seamos practicadores del pecado. Cristo vive, aleluya. Y para poder practicar el pecado hay que aceptar aquí la mente la forma de cómo planificar y organizar todo. ¿Por qué David no pudo frenar? ¿Por qué David no pudo decirle fíjate lo que le dijo la muchacha a su hermano? Oye, habla con mi padre, pero no me deshonres, habla con él. Te aseguro que no me va a negar, me va a dar por tu esposa. Pero aquel hombre no quería mujer, quería aventura. Aquel hombre no quería honrar a una persona, quería pecar, quería saciar su carne. Ahora estamos hablando del pecado sexual, pero lo mismo sería el pecado del alcohol, el pecado de la droga, el pecado del chisme, el pecado de la mentira. ¿Cuántos pecados más practicamos en la casa? Y son pecados. Ay, nos espantamos por pecados sexuales y en la casa el chisme es lo más común. Y el mismo que dijo no adulterarás, dijo no andarás chismeando en mi pueblo. No levantarás falso testimonio. Quiero que comprendas que cuando en la mente se acepta algo, se permiten muchas cosas. Otra historia más por si piensas que solamente hay una historia en la familia de David. Vamos al capítulo 15. Capítulo 11 fue lo de Betsabé. Capítulo 13 lo de los hijos de David. Capítulo 15 vemos otra historia de otra conducta inapropiada en un hijo de David. ¿Cómo se llama ese hijo en el capítulo 15? Absalón. ¡Absalón! ¿Qué pasó con Absalón? ¿Quieres leer un poquito el panorama? Versículo 4. Fíjate lo que dice Absalón. Por si no sabes o no conoces la historia de Absalón. Dice la Biblia que Absalón se levantaba temprano y se iba a las puertas de la ciudad. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Cuál era la intención de Absalón? Ser rey. Darle golpe de estado. Darle golpe de estado a su propio padre. Quitarle el trono, quitarle el respeto. Regresemos un poquito al David antes de casarse. Regresemos un poco al David que estaba huyendo. Al David que todavía no era rey. Al David que ya tenía familia, que tenía un pequeño ejército, que andaba peleando para sobrevivir a esa etapa. Desde su inocencia, su juventud, hasta antes del reinado, David tenía una filosofía. David tenía un pensamiento: al ungido de Dios no se le toca. ¿Y dónde está ese pensamiento en sus hijos? ¿Dónde quedó ese principio
¿En dónde quedó? ¿Sabes por qué quedó olvidado? Porque David abrazó el pecado en su corazón. Porque David llegaba y pecaba y volvía a pecar y volvía a pecar. ¿Con qué carácter moral le pudo enseñar a sus hijos? Hijos, a los siervos de Dios no se les toca. Su hijo no tenía ese principio porque su padre no tenía el carácter moral para enseñarles. Hay una gran diferencia. Yo quiero que comprendamos esto. Mientras David siguiera abrazando la conducta inapropiada, mientras David siguiera pensando que él podía pecar las veces que quiera, el profeta le fue bien claro cuando lo fue a confrontar con Betsabé, el pecado de Betsabé. Dijo: tú eres ese hombre. Teniendo tanto de dónde agarrar, fuiste a quitarle. La única mujer. Fue sincero Dios. Cuando el hombre empieza a pensar que puede hacer cosas y que nadie se da cuenta, un fraude, una mentira, un engaño y cualquier otra cosa, empieza a permitir cosas en su casa que sus hijos van a empezar a aprender. Van a empezar a aprender. Van a empezar a practicar. Van a empezar a practicar. Y cuando el pastor empieza a hablar contra el pecado, ¿qué crees que van a hacer sus hijos y sus nietos? Se van a ir. Se van a enojar. ¿Van a buscar otro pastor que predique? ¿Van a buscar otra iglesia que se viva? Dejé una iglesia, me fui a pastorear otra iglesia. Tiempo después se enfrenta a un asunto y me comisiona la junta local para ir a atender este asunto. Yo fui a atender ese asunto con otro compañero pastor. Y me dice el hermano que estaba causando el problema en aquella misión. Dice: hermano, le voy a ser sincero, ¿sabe por qué decidí llevarme a mi familia y hacer lo que estoy haciendo? Porque aquí en la iglesia donde yo empecé a asistir, el pastor anda mal. Y el día que yo ande mal, él no puede disciplinarme. Pero aquí con ustedes no. Porque si yo ando mal, ya me imagino al pastor Elías, su papá, mandándole la carta para que se lea en la iglesia. Por eso prefiero salirme de la iglesia. La hermana lloraba y decía: hermano, pero es que yo quiero seguir en la iglesia que es misión del pastor Elías. Dije: pues platiquen ustedes, llegan a un acuerdo. Usted puede ir acá a la misión y que su marido vaya allá. 3 semanas después de esa visita, la hermana encontró a su marido pecando en su casa. Y me habló desgarradamente la hermana que orara por ella, que qué le aconsejaba hacer. Y yo le dije: primero confronte a su marido, que le dé una explicación. Y le dice el marido: sí, llevo 6 meses haciéndolo. Cuando los hermanos vinieron, yo ya tenía tiempo practicándolo. Y dice la hermana: ahora entiendo por qué te quieres ir a esa iglesia. Pues para que se te quite, para que ya sepas, yo voy a seguir en la misión del pastor Elías. Y le voy a pedir que te haga tu acta. Fíjate bien, Absalón quería quitarle el trono a su padre. Absalón no supo el principio de honrar al hombre de Dios, al siervo de Dios. Este hombre, al contrario, se enfocó tanto en su pensamiento que acababa de matar a su hermano, ¿se acuerdan? Al que había abusado de su otra hermana. Y todavía quiso quitarle el trono a su padre. ¿Sabes por qué Dios permitió que Absalón muriera de esa manera? Porque tenemos que aprender nosotros que el hombre que acepta pecado en su mente, su propia cabeza será la causa de su pérdida en el infierno. ¿Quién te dice que tendrás la oportunidad de arrepentirte? Acompáñame, porque no quiero que te quedes solamente con esto. David empezó a enfrentar otra situación. Capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Dice la Biblia que vino todavía otro varón llamado Seba, hijo de Bicri, y este hombre se empezó a rebelar contra David. Y David siguió viviendo las consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque donde se siembra un pecado, se cosecha lo que no te imaginas. Dice la escritura en el capítulo 20 que Seba se empezó a rebelar, y si lees todo el capítulo te das cuenta en qué termina. Igual que Absalón, terminó Seba. Dios le estaba hablando
Dios le estaba hablando a David, Dios le estaba hablando. Yo quiero que me acompañes al Salmos capítulo 51. Aquí es donde la historia cambia. Aquí es donde viene la transformación genuina. Salmos capítulo 51. Yo creo que lo has leído. Dice el Salmo 51, versículo 2. Le dice David a Dios: lávame más y más de mi maldad. Amén. Límpiame. Amén. Ahí es donde cambia la historia de David. Cuando hay un arrepentimiento genuino, y es por eso que él empieza a decir: mira, con un hisopo límpiame, dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva. Le estaba diciendo: ya no quiero cargar con estos pensamientos. David fue sincero delante de Dios, cambió. Y hay dos acciones que quiero mencionar de esto. Acompáñame a Proverbios capítulo 4, versículo 3. Proverbios capítulo 4. Esto no lo vamos a leer de Amón. Esto no lo vamos a leer de Absalón. Esto solamente lo vamos a leer de un hombre que nació después de un arrepentimiento genuino. Dice este escritor, Salomón: porque yo también fui hijo de mi padre. Mira, la conducta de David ahora es diferente. Mira la dedicación de David. Ahora sí tenía carácter moral. Ahora sí podía decirle a su hijo: no está bien esto que estás haciendo. ¿Me explico? Dice: porque yo también, dijo David, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Este es el David que faltaba. Este es el David que podía haber rescatado a sus hijos que no murieran en el pecado. Este es el David que necesitamos cada día en el siglo XXI, porque las generaciones que hoy nos toca ver y vivir, estamos penetrados de propósitos e intenciones de pecado. Voy a repetir eso: estamos penetrados de intenciones de pecado. La concupiscencia es la parte física que se ve en la sociedad. El pecado sexual. Hoy sales, viajas y tienes que aprender a decirle a Dios: guárdame. Antes decías: guárdame en un accidente. Hoy no, guárdame en todos los aspectos. Porque si vas en el autobús y te encuentras con personas inmorales, tienes que aprender a respetar. Aunque te vayan enseñando todas las piernas y todos los pechos, ¿cómo crees que tienes que viajar tú? Cubriéndote con la sangre de Cristo. Y dile: Señor, dame el sueño profundo, como el que le dices a Adán. Nada más que despierte donde me vaya a bajar, no sé que me vaya de paso en el autobús. Una ocasión iba viajando en el autobús. En ese tiempo los autobuses no todos traían la puerta atrás del chofer. Y cuando yo me di cuenta que una de dos, o el diablo me gana o le gano al diablo, dije: le tomo la delantera, y comencé a predicar, comencé a testificar. Y la mujer se estiraba la falda, se estiraba, y me empezó a preguntar. La plática se puso interesante, que ya los compañeros del otro lado de la fila del autobús empezaron a participar en la plática. Dos personas atrás empezaron a platicar conmigo. Así es que ya éramos varios en la plática. Y volteé al chofer y me dice: ¿se puede callar? Y le contestan los otros del otro lado. Dice: ¿y a usted qué le importa? Usted vaya manejando, le estamos preguntando nosotros. Dije: gracias, Señor. Pero había una de dos: o dejaba que el diablo me ganara, o yo le ganaba al diablo. Una ocasión aquí en la iglesia, cuando estaba la plataforma de aquel lado, yo estaba para subir a tocar, y había una muchachita con una playera casi transparente. Me subo y volteo a ver y veo a esa muchachita. Me bajo, doy vuelta por aquí y me acerco y le digo: ¿te puedes ir a cambiar la blusa, la playera? Me dice: ¿por qué? Dije: porque mira la mirada de todos los jóvenes. Y gracias a Dios pareciera que todos los jóvenes estaban escuchándome, estaban mirando.
Dije, ¿te das cuenta? Todos te están viendo. ¿Y qué tiene? Yo traigo mi playera. Le dije, pero es transparente y se te ve tu ropa interior y parte de tus pechos. O una de dos, o te vas y no vuelves, o te vas a cambiar y regresas. Voltea a su mamá y le dice, gracias, pastor, porque yo le dije que no se trajera esa ropa y se la quiso traer. Le dije, o te vas. Dice, ¿y qué culpa tengo yo que usted tenga una mente tan sucia? Le dije, no, te voy a explicar algo. No tan solo soy yo, mi mente no es sucia, pero dentro de todos los que te ven, no sabes a quién vas a hacer pecar. Y si alguien llega a pecar, vas a cargar con un pecado en tu conciencia. Le hablé fuerte, se levantó y se fue, y regresó con una blusa decente y me dice, gracias. Esa mujer es una mujer casada, no digo quién, y no trato de ver a la familia para que no digan, ah, ya sé quién. Cristo vive, aleluya. Porque aquí está su familia, esta familia entonces. Y esta mujer me dijo, gracias. Un día le dijeron a ella, en la iglesia donde vive, porque no vive aquí, no piensen que vive aquí donde vive. Oye, ¿y por qué te gusta ir a la iglesia del pastor Elías? Dice, porque se predica contra el pecado. Y ella no olvida la experiencia que el Espíritu de Dios le dio a través de mi persona y aprendió. Quiero acercarme a la parte final. Ver el panorama de este David nuevo garantiza el éxito. Porque si Salomón llegó a ser un hombre que pidió prudentemente a Dios sabiduría, es porque hubo un padre que le enseñó con carácter moral. David en su vejez le mandaron una mujer para que entrara en calor. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con esa mujer? ¿La tocó? Porque David era diferente. Estaba solas en su recámara con él. Lo atendía personalmente. Tenía la oportunidad de pecar, pero como David ya había sido libre de su pecado, tenía el dominio emocional. Y dice la Biblia que no la tocó. Y vino, fíjate bien, hasta dónde vivieron las consecuencias sus hijos. Vino su otro hijo que quedaba por ahí viviendo y le dijo a su medio hermano, oye Salomón, échame la mano, dame a la mujer que dejó mi padre. Dijo Salomón, ahí te va el juicio de Dios. Porque aunque su padre no la tocó, debería haberla respetado. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué vivieron los hijos de David las consecuencias? Porque David por mucho tiempo guardó pecados en su mente y en su corazón. ¿A dónde quieres que lleguen tus hijos? ¿A dónde quieres que llegue tu familia? ¿Qué tipo de David quieres ser? ¿El antes de un arrepentimiento genuino que quiere adecuar todo en su pensamiento y justificarse con su pecado? ¿O venir sinceramente decirle a Dios, no importa la vergüenza, yo necesito ser libre? Ponte de pie, vamos a orar. Dice la Biblia que David salió. Si David hubiera sido este nuevo hombre y hubiera salido al balcón, hubiera visto a aquella mujer, hubiera cerrado los ojos, meneado la cabeza, desaprobando esa conducta de esa mujer. En otro tiempo sería bueno predicarle a las mujeres, analizando la personalidad psicológica de esta mujer, para que eviten pecados en hombres. Porque también viniera una pregunta, y si realmente Betsabé a lo mejor se bañó a propósito, posiblemente intencional. Hay que tener mucho cuidado, porque posiblemente tú te sientas bien con tu ropa, pero tú no conoces la debilidad de cualquier hombre que te llega a ver. Y este hombre puede llegar al altar y en lugar de confesar su pecado, decir, voy a invitar este matrimonio a la casa, pero que lleven a su muchacha. Vamos a invitarle una buena barbacoa. Vieja, prepárate, vamos a invitar a los hermanos. No es la intención de la comida, es porque vistes unas piernas que te van a llevar al infierno. Y es porque aquel hombre o aquella familia no pueden decirle a su hija, mejora tu vestimenta. Cristo vive, aleluya. ¿Sí me explico? Amén. Vamos a orar. Si alguien quiere pasar al altar, puede hacerlo. Padre,
Yo vengo delante de tu presencia, Señor. He hablado lo que tú has puesto en mi corazón. Que no se puede reprender el pecado si tenemos pensamientos torcidos, pensamientos que hemos adecuado para sobrevivir, porque hemos ocultado un pecado, porque hemos abrazado una mala conducta, porque hemos aceptado un comportamiento que no es agradable delante de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Lávanos con tu sangre preciosa. Límpianos, porque queremos tener la autoridad, queremos tener el respaldo tuyo para poder reprender, para poder exhortar, para poder indicar cuando hay pecado en nuestra familia y poder decirle: no está bien, no es correcto, vas camino al infierno. Y aunque sean nuestros propios hijos, nietos o yernos o nueras, poder confrontar el pecado con la libertad. Pero cuando hemos abrazado una conducta inapropiada, cuando hemos tratado de justificar, recuerdo aquella mujer que me dijo: pastor, disciplíneme, pero que no lo sepa mi marido. Y le dije: no puedo, porque tú lo bailaste en público. Tu pecado fue público. Mi Dios amado, debemos como siervos de Dios actuar con prudencia. Pero hay personas que abrazan el pecado y prefieren no cambiar de vida. Es importante que tu Espíritu Santo termine de hacer la obra que ha comenzado a hacer en algunas familias, en algunos corazones, en algunos pensamientos, porque tu Espíritu, Señor, es el único que escudriña, que penetra en lo más profundo de la mente, del corazón, escudriña, analiza y puede indicarnos cuando algo no está bien. Es necesario que obres y que pongas, mi Dios amado, a relucir, a sacar, Padre, cuando algo no está bien delante de ti. Por eso te pido que nos pongas en nosotros el mismo espíritu que pusiste en David después de su confesión, después del arrepentimiento, después de que vino delante de ti. Y te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada familia.